La primera cárcel de Puerto Rico se conoce con el nombre de Oso Blanco, construida en 1927, pero oficialmente se entregó en 1937. Dentro de ella han habitado miles de reclusos. Hoy en Mundo X te traemos la historia de uno de los presos más famosos de la cárcel Oso Blanco, conocido en el bajo mundo como el Jibarito. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por todo el bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Ángel Feliciano Hernández era el nombre de pila del Jibarito, quien cayó en prisión desde los 16 años, en el cual ha permanecido en prisión por 47 años ininterrumpidos. El Jibarito, siendo aún menor de edad, a la edad de 16 años, tomó la venganza en sus manos y macheteó y dejó casi muerto a un individuo que había humillado y golpeado a su papá, huyendo, pero siendo capturado. Su primer lugar de reclusión fue la penitenciaría de Aguadilla, y luego el Oso Blanco terminó siendo su hogar. Según el testimonio del Jibarito, a una entrevista que le realizaron dentro de la prisión Oso Blanco, este confesó que en el calabozo estuvo 4 años. El calabozo es una celda en la cárcel, especialmente la destinada a incomunicar durante cierto tiempo a un preso. El Jibarito confiesa que allí lo metían desnudo y sin sábanas para arroparse, que era tremendo lo que se vivía en ese lugar. No podía cometer errores, como que cuando se bañara el agua saliera al pasillo, pues si los policías veían que se salía agua, lo encerraban por más tiempo en aquel lugar. El Jibarito dijo en la entrevista que uno de los momentos más tristes en aquella prisión es cuando su madre fallece, ya que él tenía aproximadamente 6 meses que no tenía contacto físico con ella. Cuando estuvo en la prisión, lo llevaron a que trabajara en el área de la lavandería, planchando, ya que él sabía hacerlo muy bien. Además, trabajó en la prisión como cocinero, mecánico, pulidor de pisos y hasta agricultura. Lamentablemente, al crecer la población de reclusos en esa cárcel de Puerto Rico, lamentada Oso Blanco, se convirtió en un campo de batalla, de mucha violencia, convirtiendo el Oso Blanco en un centro de tortura. Al llevar a los presos menores de edad de Miramar, el respeto se acabó y se formó un caos total. En la década de 1970 solo se veía violencia, que continuó aún peor en la década de los 80, donde había una guerra entre reclusos, la cual fue provocada cuando empezaron a encarcelar jóvenes menores de Miramar, los cuales lo acostaban hasta en los pasillos. Los mismos empezaron a robar y a asaltar dentro de la prisión a todo el que llegaba, lo cual se puso color de hormiga, intentando los mismos reclusos de poner las cosas en orden como estaban antes de que estos jóvenes aparecieran. Uno de los que intentó poner el orden fue Ángel Luis de Mayagüez, pero como no era líder, Condominio fracasó en el intento. Luego surgió Torres Iriarte, mejor conocido como La Sombra, quien era bastante carismático, y los reclusos vieron el potencial de líder en él para poder ordenar la prisión. Este joven fue el fundador de los Nietas, el cual impactó el sistema carcelario de Puerto Rico. Se empezaron a ver los frutos con esta filosofía, negociando con las autoridades carcelarias para que se acabara la guerra, pero lamentablemente un enemigo le dio de baja en aquella prisión. El Jibarito también fue compañero de celda de Papo La Muerte. Según el Jibarito, Papo La Muerte le pidió que le buscara una Biblia, pues quería ir a la iglesia. Un día que éste iba al culto de la penitenciaría, pero decidió no ir. Y cuando el Jibarito chequeó para su celda, ve tremendo hoyo. Ese día Papo La Muerte se escapó. Huyó a Florida, donde en medio de un asalto le dieron de baja a alguien y acusaron a Papo La Muerte, quien fue choteado por su novia. Aunque de acuerdo al Jibarito, Papo La Muerte era inocente de lo que lo acusaban, porque nadie va a durar 20 años defendiendo una misma posición.
Papo La Muerte, hasta el día de su ejecución, dijo que él no lo había hecho. En la entrevista, el jibarito dijo estar en contra de la pena de muerte, la cual considera que es algo pecaminoso, un crimen de la misma magnitud, aunque de manera legal, pero no deja de ser un crimen. El jibarito estaba en contra de esas políticas que eran legales para ejecutar a los reclusos. Estaba en contra de personas que apresaban solo porque tenían una ideología política que era diferente. Estos, a su parecer, no eran justos, que las personas no pudieran pensar libremente. El jibarito confesó que toda su vida fue independentista, aunque en el momento de la entrevista dijo que se uniría al partido PND, ya que el partido al que perteneció por tantos años bloqueaba a los reclusos que se habían portado bien en la cárcel. El jibarito compartió cárcel con personajes como Tomás Trampa y Antonio García López y otros que fueron los condenados más peligrosos de toda la isla de Puerto Rico. El jibarito, quien es un hombre de fe, solo pretendía que Dios le concediera permanecer con vida al menos hasta los 80. El jibarito dijo que cuando el patio de la cárcel estaba sin reclusos era porque se avecinaban problemas y había que andar con cuidado, ya que lo más probable era que se armara un motín como se armó en el 1974, donde se registró 3 personas asesinadas y 7 personas con herida de gravedad. Lamentablemente, estos hechos provocaron masacres y tortura entre los mismos reos. En la entrevista revela que cuando le dieron de baja a Manota, que ese día incendiaron la celda. Lo increíble de esto es que nadie le incendió, porque ese día nadie estaba cerca, y es que decían que Manota tenía un pacto con el mismo diablo. El jibarito confesó que está muy arrepentido de todo lo que hizo en su vida, y que lo único que desea es estar en su casa. El jibarito se dedica a dar clases a jóvenes encarcelados con la intención de que no se arme más violencia en el centro carcelario y de que cuando regresen a la libre comunidad sean jóvenes de bien. Luego de esta entrevista que le tocó el corazón a los creadores de un documental, le pagaron un abogado al jibarito, el cual revisó su caso descubriendo irregularidades. Apeló ante un juez y ganó, consiguiéndole la libertad. Ángel Feliciano Hernández, conocido como el jibarito. También se determinó que el jibarito, de los 47 años de cárcel que hizo, había cumplido 15 años por encima de los años que le tocaban. Al salir de la prisión, el jibarito se volvió una figura mediática. Dio entrevistas, fue a programas, pero lo más importante, obtuvo su libertad y se pudo reunir con su familia. El jibarito murió en 2012, pero murió tranquilo, en su cama, y lo único que pidió fue que le llevaran a la tumba una copia del CD, del documental que le cambió la vida, titulado con el nombre donde el jibarito pasó 47 años de su existencia. Su deseo fue finalmente cumplido. Un CD del documental fue puesto en su tumba y una foto de todo el equipo que trabajó en el documental Oso Blanco. Estos los acompañarán hasta la eternidad. Descanse en paz el jibarito. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz se